Distinguida concurrencia, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, jueves 5 de octubre del 2023, para lo cual previamente realizaremos un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor vicealmirante Marina de Guerra del Perú, don Luis Gianpietri Rojas, ex vicepresidente de la República y miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, acaecido el día 4 de octubre del presente año, fundador de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. Que Dios lo tenga en su gloria para que brille en él la luz perpetua. Señor General de Brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Distinguidos damas y caballeros presentes, tengan ustedes buenas noches. Para quien les habla, Coronel Víctor Roberto Andrade Valverde, miembro correspondiente y directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, constituye un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual con motivo del ciclo de conferencias por los principales hechos históricos del Perú, personajes ilustres y efemérides de carácter nacional. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por decreto ley número 11216 del 2 de diciembre de 1949, como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar, difundir la historia general y militar del Perú, constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que le ha sido asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada La Marina de Guerra del Perú y Miguel Grau Seminario, la cual estará a cargo del señor contraalmirante Marina de Guerra del Perú, don Fernando Grau Umlauf, vocal de Marina del Consejo Directivo y miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores, a continuación, la presentación del señor contraalmirante Marina de Guerra del Perú, don Fernando Grau Umlauf, directivo y miembro de número de la institución, estará a cargo del señor doctor don Ernesto Jorge Blume Rocha, quien dará a conocer su hoja de vida. Buenas noches. Voy a presentar la hoja de vida del contraalmirante Fernando Grau, expositor esta noche de la conferencia La Marina de Guerra del Perú y Miguel Grau Seminario. El señor Fernando Grau Umlauf ha sido contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú. Se hizo estudios en la Escuela Naval del Perú, donde recibió el grado de alférez de fragata y bachiller en Ciencias Marítimas y Navales. Ha realizado a su vez estudios de posgrado con diversos cursos militares y navales en el Perú y en el extranjero. Ha cursado a su vez el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Ha tenido a su cargo a su vez diversas comisiones en el Perú y en el extranjero, como participación en operativos navales, conjuntos con el ejército peruano, con la Fuerza Armada y combinado con unidades navales de diversos países. Ha sido, entre otros cargos, segundo comandante y comandante de la fragata misilera
del buque de la Armada Peruana Carvajal, subdirector y director de la Escuela Naval, jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Navales, comandante de la primera zona naval con sede en Piura y agregado naval del Perú en la República de Italia. Ha ocupado importantes cargos en diferentes instituciones patrióticas. Ha sido expresidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, miembro del número emérito del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú, miembro de honor y de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, miembro de número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ha sido expresidente del Consejo de Honor de la Asociación de Oficiales de la Marina de Guerra del Perú y a su vez miembro del Consejo Directivo de diversas instituciones cívico-patrióticas. Ostenta diversas condecoraciones y medallas nacionales y extranjeras. A su vez ha sido autor de artículos publicados en diversas revistas y coautor de libros como Con lealtad y coraje y anécdotas, vivencias y navales. Dejo entonces con ustedes al contraalmirante Fernando Grau Umlauf, quien ofrecerá la conferencia La Marina de Guerra del Perú y Miguel Grau Seminario. Gracias por su atención. Con ustedes el señor contraalmirante Marina de Guerra del Perú, don Fernando Grau Umlauf, para el desarrollo de su ya anunciada conferencia La Marina de Guerra del Perú y Miguel Grau Seminario. Gracias, Víctor, por la presentación y por el minuto de silencio que le he dedicado a mi compañero y amigo Lucho Giampietri. Sé que tú en un momento de tu carrera militar pasaste por la Escuela Naval de Foix y estuviste embarcado en uno de nuestros submarinos, cosa que le hemos conversado y me ha alegrado bastante tener tu amistad. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Igualmente al general Urbano por la oportunidad que me ha dado para poder dictar esta conferencia. Y recordar a mi compañero Luis Giampietri Rojas, compañero y amigo Luis Giampietri Rojas. Agradeceré se me comparta la pantalla. Desde los tiempos de la conquista, el mar ha sido y seguirá siempre la primera línea de defensa del Perú. Es necesario tener el dominio del mar, el control del mar. La expedición libertadora, después de tener el control del mar, zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820, dando inicio a la larga guerra de emancipación del Perú, que concluyó en las batallas de Junín y Ayacucho y con la rendición de Rodil en el Callao en enero de 1826. El nacimiento de la Marina de Guerra del Perú se inicia el 17 de marzo de 1821, cuando los hermanos Cárcomos, hombres de mar paiteños, y 7 tripulantes se sublevan a bordo del bailabote Sacramento. Mientras navegaba, se izó por primera vez la bandera creada por San Martín. Se la dotó con personal idóneo, artilló y fue puesta a su servicio. San Martín, después de la independencia, el 3 de agosto asumió el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, con el título de protector, nombrando como secretario del portafolio al abogado argentino don Bernardo Monteagudo. Nombró en la comandancia general al capitán de navío Jorge Guise. Con el fin de reclutar personal, se enviaron emisarios a los buques de la flota, al mando de Cochrane, con cartas de Monteagudo y Guise, quien se había alejado de la escuadra libertadora por serias discrepancias con su almirante, el almirante Cochrane, incitándolos a pasarse al servicio del Perú. Oficiales y marineros se alistaron bajo la bandera peruana. También se enrolaron jóvenes de diversas procedencias, como el Servicio de España, alumnos de la Escuela Náutica y otras, que deseaban servir al Perú independiente en la Marina. El día 8 de octubre, Guise concurrió a la capital para prestar juramento
del Estatuto del Gobierno, que establecía las normas de la reciente institución naval. Esta fecha es la que celebramos en la Marina como el día de nuestra fundación. En el mes de noviembre de ese año arribó al Perú el contraalmirante de la Marina chilena Blanco Encalada, a quien en forma provisional se le da el mando de los buques de la escuadra. Esta designación motivó la renuncia de Guise, a pesar de las explicaciones dadas por el mismo San Martín. Regresó al servicio con el grado de contraalmirante en la época de Bolívar. Bajo su mando, la escuadra peruana mantuvo el control del mar, permitiendo los triunfos de Junín y Ayacucho. Cuando se rindió Rodil en el Callao, se desarmó lo mejor de la escuadra por economía, creyendo que el Perú y los demás países de América se habían convertido en un paraíso. Al retiro de Bolívar del Perú, nos vemos inmersos en un conflicto armado con la Gran Colombia en julio de 1828. Fue necesario recomponer la escuadra. Se llama nuevamente al servicio al almirante Guise, quien fallecería a bordo de la fragata Libertad. La Confederación Peruano-Boliviana 1836-39 fue inspirada y encabezada por Santa Cruz. Los peruanos contrarios a Santa Cruz, con la intervención del ministro Portales de Chile, arrastraron a esa nación a la guerra contra la Confederación. El gobierno de Chile consideraba que significaba una clara amenaza y una muestra de las intenciones expansionistas de Santa Cruz. Al poco tiempo, Chile le declara la guerra y formó, junto con tropas peruanas contrarias a Santa Cruz, una fuerza cuyo objetivo era destruirla. La primera expedición del ejército restaurador estuvo al mando del almirante Blanco Encalada. El Perú tenía una flota superior a la chilena antes y otros de la llegada de Gamarra Castilla y Gutiérrez de la Fuente. Algunos buques peruanos se pliegan cambiando su bandera o se sublevaron, como en la fragata Libertad. Hubo incursiones tanto en aguas peruanas como en aguas chilenas. Antes del inicio de la expedición chilena, Diego Portales le envía una carta al almirante Blanco Encalada los primeros días del mes de septiembre. Resalto los temas más importantes. El Perú, la posición de Chile frente a la Confederación Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivale a su suicidio. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América, por su extensión geográfica, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas, ahora por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándolos. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando los golpes decisivos. Debemos dominar para siempre que el Pacífico, esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera para siempre la de Chile. Cuando arriban al Callao, no se les permite acercarse a puerto. A su vez, el contraalmirante Juan Panizo, jefe de la flota peruana, hace lo mismo en aguas chilenas. Posteriormente se da un enfrentamiento entre las flotas en el combate de Islay. No fue un combate decisivo, pero resultó vencedor el almirante Panizo. A raíz de los reveses sufridos por Blanco Encalada, se firmó un tratado de paz entre Santa Cruz y el general Gutiérrez de la Fuente, que fue desconocido por Chile. El 19 de julio de 1838, después de considerar que tenían el poderío necesario para tener el control del mar con bandera chilena,
zarpó la segunda expedición al mando del general chileno Manuel Bulnes Prieto. Los generales peruanos Gamarra, Castilla, entre otros, se integraron a la expedición. El 17 de agosto del 38 se inició el bloqueo del Callao. El 13 de noviembre, el ejército restaurador desembarcó en Huacho, generándose diversas escaramuzas aisladas con las tropas confederadas. A falta de una escuadra de la Confederación en junio del año anterior, o sea, del año 37, Santa Cruz había emitido un decreto otorgando patente de corso y autorizando para operar contra cualquier nave enemiga a la Confederación. Obtienen la ayuda de marinos extranjeros, buques mercantes, a los que armó para que operaran contra la escuadra chilena. El 12 de enero, a mediodía en Casma, los corsarios decidieron atacar mediante un abordaje a una división naval chilena al mando del capitán de navío Simpson a las 17 horas. Después de haber sido derrotados, los corsarios decidieron desarmar sus buques y navegar bajo bandera francesa hasta Guayaquil, alejándose de la guerra. Con la victoria naval chilena, quedaba asegurada las comunicaciones marítimas a la libertad de su ejército para movilizarse por el mar. La escuadra chilena mantiene el bloqueo del Callao hasta la victoria en la batalla de Yungay. La plaza del Callao capitularía recién el 6 de marzo, dando por terminadas las operaciones navales y poniendo fin a la guerra, con el triunfo del general chileno Bulnes sobre Santa Cruz. La derrota significó la desintegración de la Confederación y el exilio de Santa Cruz. El ejército de Chile permanecería acantonado en el Perú para evitar alzamientos contra el nuevo gobierno hasta octubre de 1839. La batalla de Yungay no tiene memoria histórica en el Perú, la misma importancia que tiene en Chile, mientras que con Chile se le recuerda como un hito fundacional de la nación. En el Perú no se conmemora oficialmente, ya que la guerra de la Confederación se vivieron más como una guerra civil que como una guerra externa. La historiografía boliviana la recuerda como una época de máximo apogeo. Gamarra prosiguió con su proyecto de unificación, y es así cuando sucede la guerra entre Perú y Bolivia. La muerte de Gamarra en Naví en 1841 provocó la retirada de su ejército de Bolivia y permitió que las tropas bolivianas del general José Beliván ocuparan territorio peruano. Hasta Tarapacá. El 27 de julio de 1834 había nacido Miguel Grau Seminario. El periodo inicial de la vida de Grau coincide con uno de los capítulos más turbulentos de nuestra historia, que comprende los golpes de Estado de Felipe Santiago Salaverry contra el régimen de Orbegoso, el protectorado de Santa Cruz con la Confederación Peruano-Boliviana y el segundo gobierno hasta su trágica muerte. El padre, el almirante, estuvo en las epopeyas de Junín y Ayacucho, asistió a la campaña de Guayaquil y en abril del año 40 está a órdenes de la Secretaría de Antonio Gutiérrez de la Fuente. Al asumir el poder ejecutivo, el general Antonio Vidal y el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, ministro de Hacienda, nombra como vista de aduana en Paita a Juan Manuel Grau, a donde se traslada con sus hijos. El niño Miguel Grau, en 1843, se embarca por primera vez a la edad de los 8 años y meses a bordo del Tesco, iniciando así su vida marinera que terminaría en esa primera etapa en julio del 1850.
53. A los 19 años ingresa a la Marina de Guerra como guardia marina. El primer periodo presidencial de Castilla significó para la Marina un resurgimiento con la adquisición de diversas unidades para mar, ríos y el lago Titicaca, y el ingreso a la época del vapor. El gran reto fue afrontado en la Marina, enviando a oficiales a estudiar y embarcarse en unidades extranjeras. Se atribuye a Castilla la frase: cuando Chile compre un barco, el Perú debe comprar dos. Probablemente es lo que apreció en Chile. El RIMAC fue el primer buque a vapor que se adquiere. Luego se adquieren las fragatas Amazonas, que fue el primer barco a vapor con propulsión a hélice de la Marina de Guerra del Perú y el primer navío de guerra en circunnavegar el globo terrestre, y la fragata Apurímac. En 1854, Grau inicia su carrera naval a bordo del RIMAC. También estuvo embarcado en 3 unidades de guerra, hasta que se recibiera su despacho de alférez fragata en marzo de 1856 a bordo de la Apurímac. En diciembre de ese año, al poco tiempo del inicio de la guerra civil, se da inicio a la guerra civil de Vivanco contra Castilla. Con Lizardo Montero se subleva y toman el control del buque hasta el 17 de marzo del 58, en que Vivanco es derrotado. Fueron dados de baja todos los marinos partidarios de Vivanco, razón por la que el alférez Grau inicia por segunda vez su vida como marino mercante. En 1863, a la edad de los 29 años, acogiéndose a los alcances de la ley de reparación civil promulgada en abril del 65, 2 años después, se enrola a la Marina con el grado de teniente segundo, siendo su destino el vapor General Lanzardi, a órdenes del capitán de corbeta Aurelio García García. 3 meses después se le otorgó el grado de teniente primero. Se tomó conocimiento en esa época que en agosto del 62 había zarpado de Cádiz con rumbo a América del Sur una división naval. El propósito velado era plantear reclamos contra ciertas repúblicas de América, en particular al Perú, respecto a la deuda contraída y a la defensa de los intereses de los súbditos españoles en nuestro país. Esta noticia alarmó al gobierno del general San Román, quien solicitó al Congreso facultades extraordinarias, entre otras, para fortalecer a la Marina, que no estaba en condiciones de enfrentar a la división española. El Congreso se las negó. Fallece el 4 de abril del 63, asumiendo el poder el vicepresidente Juan Antonio Peset. Peset decide reforzar la Armada peruana. El 12 de enero del 64 se envía a Inglaterra en comisión con precisas instrucciones al capitán de corbeta Aurelio García García y al teniente primero Miguel Grau, adquirir modernas unidades navales que permitieran reforzar la escuadra. Posteriormente se incorporaron otros oficiales, autoridades civiles que habían viajado expresamente para concretar los préstamos y adquirir las naves. Después de visitar diversos astilleros con características, se tomó la decisión de construir la fragata blindada Independencia de 2.000 toneladas y el monitor Huáscar de 1.200 toneladas. Eran las 2 únicas unidades que podían construirse a tiempo y con alguna probabilidad de éxito
para hacer frente a los buques de la flota española. En puertos franceses habían buques ya construidos. Barreda envía al comandante García y al teniente Grau para ver la conveniencia de adquirir algunos. Después de la inspección dieron su conformidad. En noviembre se compran las dos corbetas, Unión y la América. Al teniente Grau lo nombran comandante de la Unión, quedando satisfecho de las condiciones marineras de la corbeta, y enganchar la tripulación, inician su alistamiento para zarpar rumbo al Callao. La flota española, asimismo, es reforzada con las fragatas Blanca, Berenguela y Vía y Madrid, a la que sigue el temido blindado Numancia. El gobierno español reemplazó al general Pinzón por el almirante José Manuel Pareja, quien asumió el cargo militar y diplomático de la flota española. El presidente Peset asume su responsabilidad política y sin los medios armados que ponen en riesgo la estabilidad de su gobierno y la seguridad del país, nombra al general Manuel Vivanco como ministro plenipotenciario ante el jefe de la división española para llegar a un acuerdo pacífico del conflicto, confiriéndole plenos poderes para el cumplimiento de la misión. El resultado de estas negociaciones concluye el 27 de enero del 65 con la firma del Tratado Vivanco-Pareja a bordo de la fragata Vía de Madrid, en la cual el gobierno peruano reconoce el pago de una cuantiosa indemnización. Al conocerse este tratado, mereció el repudio general de la ciudadanía, que lo consideraba humillante. El presidente del Senado, el mariscal don Ramón Castilla, increpó al presidente la suscripción del infame tratado. El cónsul Barreda urge que zarpen las corbetas lo antes posible y puedan llegar a tiempo para la defensa del Perú, porque existe la posibilidad de una guerra peruana-hispana. La Unión y la América zarpan de Inglaterra los primeros días de febrero de 1865, en la corbeta Unión al mando del teniente Grau. Solo eran peruanos el segundo comandante, teniente Felipe Pardo Lavalle, y dos guardiamarinas que estaban estudiando en Bélgica. Extranjeros eran los 147 tripulantes que venían de diferentes procedencias. El 28 de febrero de ese año, el pueblo de Arequipa levanta la voz rebelde. El prefecto coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa lidera un movimiento revolucionario en cuyo manifiesto repudia el tratado Vivanco-Pareja. Se unen al movimiento en Tacna, Puno y Cusco. En abril se subleva el coronel Balta en el norte, que considera también una traición la conducta de Peset con los españoles. El día 6 de marzo arriban las corbetas a Río de Janeiro. Grau tomó conocimiento de la situación que vivía en el Perú. Fin efectuar algunas reparaciones de emergencia, permanece 2 meses La América zarpa arribando al Callao a fines del mes de abril. Al término de las reparaciones, la Unión zarpa hacia Valparaíso. Recién ascendido a capitán de corbeta, Miguel Grau, con el buque en magníficas condiciones, arriba a Valparaíso en julio del 65. Tuvo tiempo durante la navegación de meditar la posición que adoptaría en relación a la Revolución de Prado. En el puerto chileno se embarcan los nuevos miembros de su dotación. Se reúne con representantes del gobierno de la Restauración, que le informan sobre la situación en el Perú y la importancia que tiene la Unión en la situación que se está viviendo. Así también su padre estaba esperándolo en el puerto, ya mayor y enfermo, quien había sido enviado por el gobierno de Peset con el fin de disuadirlo para que no se uniera al movimiento
revolucionario de Prado. Pese a las reflexiones y conversaciones que tenía con Juan Manuel, al que quería mucho, decide apartarse del gobierno y se une a la rebelión que impugna el Tratado Vivanco-Pareja. En noviembre muere don Juan Manuel y es enterrado en Puerto Chileno. La Unión zarpa después de abastecerse y recibir a bordo al general Fermín del Castillo, ministro del Perú en Chile, que se había plegado a la revolución, y a 27 pasajeros que habían sido exiliados por el gobierno de PC. Arriba al puerto de Arica, al encuentro de los otros buques que se habían sublevado. Después la reunión habida a bordo de la fragata Amazonas en rumbo al Callao, tomando parte de esta nueva guerra civil. En Chile, a fines del 65, se firma la declaratoria de guerra contra España. Los buques españoles intensificaron el bloqueo de los principales puertos chilenos. Sin embargo, no disponían de una suficiente cantidad de personal para hacer un desembarco en Valparaíso. En la madrugada de noviembre del 65, Lima es tomada por los insurrectos mandados por el coronel Prado. Asumió el gobierno como jefe supremo provisorio, contando con el respaldo unánime de toda la población. En su proclama propone salvar el honor nacional, para lo cual rompe las relaciones diplomáticas con España. Mientras se encontraba navegando entre Coquimbo y Valparaíso, la goleta española Virgen de la Covadonga fue interceptada y apresada por la goleta chilena Esmeralda. Izó la bandera de Chile con el nombre de Covadonga. Esta fue una de las causas del suicidio del almirante español José Manuel Pareja, el 30 de noviembre del 65. Al enterarse Castro Méndez a bordo de la Numancia, que se encontraba fondeada en el Callao, asumió el comando de la escuadra española, disponiendo de la concentración de todos los buques en Valparaíso. El 5 de diciembre, el Perú suscribe con la República de Chile la alianza defensiva para contrarrestar las fuerzas españolas. Posteriormente se adhieren Ecuador y Bolivia. Colombia declara su neutralidad, lo mismo que Brasil, Argentina y Uruguay. Se abstienen por la guerra que sostenía con el Paraguay. A fines de diciembre del 65, se formó la División Naval Peruana integrada por las fragatas Amazonas y Apurímac, que se encontraban en Valparaíso, y las corbetas América y Unión, que zarparon a orden del capitán de navío Manuel Villar, que hizo su insignia en la Unión hasta reunirse con las fragatas peruanas. Villar se transbordó a la Apurímac y formaron una división naval aliada con los buques chilenos Esmeralda, Covadonga y los buques transportes Lautaro y Maipú. El comando de la fuerza, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de la Alianza, lo asumió el capitán navío Juan William Rebolledo con su insignia en la Esmeralda. Zarpan hacia el sur de Chile. El fin era esperar al Huáscar y a la Independencia, que venían desde Inglaterra por formar una fuerza capaz de oponerse a los españoles. Entrando en los canales, la fragata amazona con práctico chileno a bordo se varó. Se recuperaron el armamento y, entre otros elementos, que fueron instalados estratégicamente en los canales. El 21 de enero salieron de Valparaíso las fragatas Vía de Madrid y La Blanco Encalada para ubicar a los buques aliados con el fin de apresarlos o destruirlos, ubicándolos en el estuario de la isla Adaptado. Al saberse la presencia de la fuerza española, el 7 de febrero los buques Apurímac, la corbeta Unión de Miguel Grau, el América, que había asumido el comando el comandante Manuel Ferreiro, y la Covadonga, que estaba el comandante Manuel Thompson, formaron
en una línea de herradura a orden del capitán de navío Villar, quien había asumido el mando debido a que William Rebolledo, al mando de la Esmeralda y los transportes, habían partido hacia Cut para reabastecerse de carbón y víveres. El almirante español decide bombardear el puerto chileno de Valparaíso el 31 de marzo. Después de este episodio trágico, pusieron rumbo al Callao. Los días 25 y 26 de abril arribaron a la isla San Lorenzo. El 27, el comando de la flota española, en un manifiesto, comunica señalando que debido a que el Perú se había mostrado hostil a España, su gobierno había decidido castigarlo, anunciando el bombardeo del puerto del Callao y concediendo un plazo de 4 días para que los ciudadanos extranjeros abandonaran el puerto y pongan a salvo sus intereses. El plazo se venció el 1 de mayo. Se postergó para el siguiente día por ser el 2 de mayo, aniversario también del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército napoleónico que habían invadido España en 1808. En la defensa del Callao, al centro, al mando del capitán de navío Lizardo Montero, estaban los barcos de madera y de escaso valor militar, el Oa, el Victoria, Tumbes, donde estaba la insignia del comandante de la fuerza, el Sacha y el Colón. En la fortaleza del Rey Felipe se encontraba el presidente Prado. El desenlace empezó a las 11:15 horas, cuando la escuadra española se aproximaba al Callao. A las 17 horas, el brigadier Castro Méndez ordena a la flota retirarse a la isla San Lorenzo. Día después de enterrar a sus muertos, reparar sus averías, zarpan rumbo al Callao. El 24 de mayo, el Huáscar y la Independencia, que habían zarpado de Inglaterra, a fines de febrero arriban al Paraíso. El capitán de navío Lizardo Montero había viajado a ese puerto después del combate del 2 de mayo para relevar en el comando del Huáscar a José María Salcedo, asumiendo en adición el mando de la Fuerza Naval en reemplazo del viejo almirante Blanco Encalada. La división naval peruana permanece en el puerto chileno por 2 meses esperando órdenes de Lima. Posteriormente de la triunfal jornada del 2 de mayo, el jefe del gobierno, sin un análisis serio de las posibilidades de éxito, prevé un plan audaz de atacar a las posiciones españolas en Filipinas y en otros lugares, inclusive llegar hasta España. Prado se propone formar una escuadra sólida al mando del contraalmirante Tucker, en reemplazo de Lizardo Montero. Este nombramiento inopinado crea un fuerte malestar entre los marinos peruanos que estaban embarcados en los buques, quienes escribieron a Lima explicando la penosa impresión que este baldón les causaba, el nombramiento de un extranjero, solicitando fuera revocado porque significaba poner en duda la lealtad y capacidad profesional de los marinos peruanos. El gobierno desechó la justa petición, originando que Grau y otros marinos pidieran su relevo. Al derribar el almirante norteamericano, hizo su insignia en la corbeta Unión. Ante la reacción de los marinos peruanos, el presidente Prado se vio obligado a enviar al puerto chileno como representante de más alto nivel a su secretario de Estado en Hacienda y Comercio, Manuel Pardio Lavalle. Cuando éste llegó a Valparaíso, 33 oficiales dejaron sus buques y se embarcaron de retorno al Callao. A su arribo, el 15 de agosto, se les recluyó presos en la isla San Lorenzo, bajo los cargos de insubordinación, deserción y traición. El 27 de enero del 65 empezó el Consejo de Guerra.
El capitán de fragata Miguel Grau tuvo como defensor al ilustre abogado Luciano Benjamín Cisneros. La defensa se basó en que no hubo insubordinación, por cuanto Grau había acatado las órdenes del gobierno al embarcarse en el transporte Callao, que lo trajo de regreso de Valparaíso, que no hubo rebelión por cuanto solo había planteado una renuncia y finalmente que no podía ser desertor por cuanto el gobierno lo había separado del cargo. Además, el hecho de indisciplina quedaba descartado al haber presentado su petición antes que el comodoro Tucker se hiciera cargo del puesto. El 13 de febrero el Consejo de Guerra absuelve por unanimidad de votos a todos los enjuiciados, poniéndolos en libertad, conforme a lo dispuesto en las ordenanzas respectivas y disponiendo el archivo del caso. Después de este incidente y habiendo pasado a la situación de indefinido, el 30 de marzo de 1867, Miguel Grau solicita licencia para navegar en la Marina Mercante. Poco antes de zarpar, el 12 de abril, contrae matrimonio con Dolores Cavero y Núñez. Con quien tuvo 10 hijos, según José Agustín de la Puente, goza de un afecto cotidiano que tiene presente en los instantes más dramáticos de la campaña naval. Durante el gobierno dictatorial de Prado en 1867, se compran 2 monitores en Estados Unidos, el Manco Cápac y el RIMAC. Fueron diseñados para la navegación fluvial. Para realizar el traslado al Perú, se compraron además 2 vapores remolcadores y uno logístico. Los monitores nunca navegaron con sus propios motores. El viaje al Perú duró 15 meses. Se trató del remolque más largo y peligroso de la historia naval del mundo, que los marinos peruanos lo llevaron a cabo con éxito, porque lo que es considerada como una hazaña de la Marina Mundial. Estos son los presidentes del Perú entre el 66 y el 79. En los primeros días del 68, Miguel Grau es llamado por el gobierno para reincorporarse a la Armada Nacional, siendo nombrado comandante del Huáscar. Balta era consciente que nuestra principal frontera es el mar. Pone especial empeño en mantener la flota en su mejor estado de operatividad y entrenamiento. A fines del gobierno del coronel Balta, surge en Europa el alza de los precios del salitre, que existe en los territorios de Chile, Bolivia y Perú. Se sabía en Lima que Chile había mandado a construir en Inglaterra 2 blindados y estaba adquiriendo material bélico. El Perú hizo poco por mejorar el profesionalismo y sus fuerzas armadas. Las disputas fronterizas entre Bolivia y Chile se agudizan y el presidente Balta teme que Chile proceda militarmente contra Bolivia y tal vez contra el Perú. Para no dejarse sorprender, le ordena al cónsul del Perú, coronel Adolfo Salmón, le informe directamente de las medidas de orden bélico tome el gobierno de Santiago. En el Perú se toman las acciones correspondientes y nombran una delegación a Londres presidida por el comandante general de Marina, capitán de navío Manuel Ferreiros, para ver la adquisición de nuevas unidades. Las elecciones presidenciales de 1972 las ganó don Manuel Pardo. Poco antes de la transferencia del poder, el golpe militar liderado por el ministro de Guerra, Tomás Gutiérrez, y sus hermanos depuso y asesinó al presidente Balta.
En cuanto los jefes de la Marina se enteraron de estos lamentables sucesos, el comandante general de la Marina, capitán de navío Diego de Laza, dio las órdenes para que los buques se alisten para impedir el levantamiento. Grau, a bordo del Huáscar, convocó a los comandantes de los buques para que se alistaran a salir a los puertos del sur. Pardo asumió el mando como presidente constitucional electo en 1872. En su primer mensaje publicó, fue categórico, en su primer mensaje público fue categórico. La bonanza del guano se convertirá en una pesadilla de no adoptarse medidas drásticas. La renta procedente de la venta del guano estaba íntegramente comprometida al servicio de la deuda externa. Las conspiraciones asonadas se multiplicaron durante su gobierno. Fueron 54, según Jorge Basadre, pero este resultó resistente gracias al respaldo popular que contaba en Lima, así como la fiel jefatura del Ejército Regular, la Marina y la Guardia Nacional. Entre los enemigos más declarados y más virulentos de Prado figuraba Nicolás de Piero, quien ahora actúa como caudillo civil beneficiario de la oposición conservadora. El presidente Pardo acordó llevar adelante la construcción de los 2 blindados mandados a construir por el gobierno de Balta y terminar con la construcción de las 2 cañoneras, así como la compra de armamento terrestre. Ya se habían informado que los 2 buques blindados de gran poder para Chile construyeron eran muy superiores a la Independencia y al Huáscar. Era indispensable comprar los buques antes mencionados para mantener nuestra integridad y soberanía. Se asignó la partida correspondiente para la construcción de buques para el bienio 73-74 y se nombró como consejeros navales a un grupo de distinguidos marinos. El 9 de octubre del 74 zarpó hacia Chile el blindado Almirante Cochrane y el otro blindado Blanco Encalada lo haría a fines del 75. Lamentablemente, divergencias con la firma Dreyfus, agente financiero del Perú en París, por la deuda excesiva que se le tenía, se negó a entregar los fondos necesarios para iniciar la construcción de estas unidades de guerra. Solo se pudo construir la cañonera Pilcomayo y Chanchamayo. Esta última se perdió en un accidente en 1876. A mediados del año, y conociendo la adquisición de blindados por Chile, la escuadra inicia ejercicios en el mar, los que eran necesarios especialmente debido a las diferencias operativas y tácticas de las unidades que conformaban nuestra débil escuadra. Mientras se ejecutaba este entrenamiento, se supo la presencia del talismán adquirido por nuestros agentes del Guano en Francia, a requerimiento de Piérola, que se había embarcado en Chile con los revolucionarios para iniciar la revuelta contra el Perú. El Huáscar salió para interceptar y lo hace en Pacocha. Ya había desembarcado el 10 de octubre de 1876, desatando el caos en el norte y el sur del Perú, antes que fuera vencida por Pardo, con fuerzas navales y militares. Los gastos para controlar las revueltas fueron cuantiosos. El Talismán fue el último buque que se obtuvo antes de la guerra. También se logró incautar parte del armamento. El presidente Prado, al asumir el gobierno en 1876, encontró al país en plena crisis económica y financiera. Tampoco en esos años ni el Ejecutivo ni el Legislativo encararon
el vital problema del armamento naval terrestre. Para estas elecciones, Lizardo Montero, Camilo Carrillo y Miguel Grau fueron elegidos por el Partido Civilista, el primero como senador y los dos restantes diputados con la finalidad, además de las funciones, como congresistas, velar por los intereses de la Marina. La Constitución política, según Teodoro Hampe, en su libro Miguel Grau, protagonista político, la Constitución política del 60 permitía a los oficiales en actividad ser miembros del Congreso. Era usanza de la época que el Congreso se reuniera ordinariamente cada 2 años, durante un periodo de 100 días útiles, lo que le permitió al almirante Grau velar por los intereses de España y no alejarse de la Marina. A principios del 77, el diputado Grau solicita licencia al Congreso por 2 meses para viajar a Valparaíso a fin de traer los restos de su padre y ver los preparativos de Chile para una posible guerra. Y a su retorno le informa al presidente Prado lo que observó en Chile, en especial sobre los blindados adquiridos. En mayo del 77, un grupo de oficiales se sublevó a bordo del Huáscar en otro intento revolucionario de don Nicolás de Pierola. El comandante general, ante las repercusiones políticas, tuvo que renunciar. En su reemplazo fue nombrado Miguel Grau, comandante general de la Marina. Presentó su memoria en la que se ocupaba de la situación de la Marina, especialmente del estado de la escuadra y del personal, solicitando su fortalecimiento. Y alistamiento de personal y material. Recalcaba que los blindados que teníamos era de una antigüedad de 15 años, tiempo en que la tecnología había avanzado, especialmente en las corazas, propulsión. Ya los buques venían con 2 hélices, lo que le daba una mayor maniobrabilidad, artillería y munición para penetrar el blindaje de las nuevas unidades chilenas. Es decir, de tener buques de primer nivel en la guerra con España, pasábamos a tener ahora buques de tercero o cuarto nivel. En julio, renuncia a la comandancia general y retoma sus labores como parlamentario, donde defiende y solicita los medios económicos necesarios para recuperar en el menor tiempo posible la escuadra y dependencias de apoyo en tierra, ante la posibilidad de la inminente guerra con Chile. La memoria fue archivada en la sesión del 11 de septiembre del 78, asumiendo la grave responsabilidad histórica frente al conflicto armado que se dio 8 meses después. El expresidente Prado, en ese entonces presidente del Senado, el presidente Pardo, en ese entonces presidente del Senado, fue asesinado al entrar al Congreso. Afectó mucho a la oficialidad de la Marina. En 1879, el 5 de abril, la guerra se manifestó incontenible y trágica. Los resultados debían corresponder al estado político, económico del país y a falta de un poder naval adecuado. Sin embargo, la opinión pública estaba optimista sobre el resultado de las operaciones. Se basaban principalmente en el poderío de nuestra escuadra, que los marinos sabían que no existía. Grau, al declararse la guerra, asume el comando del Huáscar por segunda vez. Insiste en una mejor logística para su tripulación, superior carbón y las granadas Palliser de última generación para hacer frente al blindaje enemigo y la limpieza del casco para tener un mejor andar. El transporte Chalaco zarpó el 12 de abril al sur, llevando a Arica a la división del general Cotera y cañones para
fortificar. El 7 de abril zarpa el Callao la segunda división, la Unión y la Pilcomayo a Chipana. Chipana. Y se da combate naval. Pone en fuga a la Magallanes y Covadonga, que causa gran sorpresa y conmoción en las autoridades y pueblo chileno. Mientras los chilenos optan por la maniobra clásica del bloqueo de los puertos de Iquique y Mollendo. En este último lo bombardean a raíz del combate de Chipana, así como a otros puertos. En la reunión de marinos con el gobierno y las autoridades para tratar el estado de la guerra y el estado de los buques, cuando a Miguel Grau le preguntaban sobre el Huáscar, respondía: señores, es preciso que no nos formemos ilusiones. El Huáscar es sin duda un buque muy fuerte, pero nunca podrá contrarrestar a ninguno de los blindados chilenos. Después de efectuar los entrenamientos y trabajos de emergencia, zarpan al mando de la primera división naval con el Huáscar e Independencia, los transportes Chalaco, Limeña y La Oroya. En este último viajaba el presidente Prado, además de las divisiones militares y pertrechos de guerra. Coincidentemente, la Fuerza Naval chilena había zarpado de Iquique, donde estaban efectuando el bloqueo, rumbo al Callao, a la altura entre Atico y San Juan, se cruzan con la peruana, que navegaba pegado a tierra, y la chilena mar abierto. La campaña duró 6 meses, elevada leyenda en la que puso en jaque a la nación agresora, siendo las principales acciones el combate de Iquique con el hundimiento de la Esmeralda, el combate de Punta Gruesa y el naufragio de la Independencia, incursiones en tierra en aguas bajo control naval chileno, segundo combate nocturno de Iquique. En junio, el Huáscar estuvo en reparaciones en el Callao. Después viene la captura del Rímac, expedición al sur con la Unión. Combate de Antofagasta, incursiones en puertos chilenos, hundimiento de unidades menores y apreciamiento de los transportes. Mientras este solo buque peruano, el Huáscar, estuviera en el mar, mientras Grau estuviera en el Huáscar, Chile no desembarcaría un solo soldado en territorio peruano y las hordas de conquista se pudrirían en Valparaíso y Antofagasta, en la larga espera del desenlace de la guerra del Huáscar contra la escuadra chilena. Esto es un hecho sin precedentes en las guerras navales del mundo entero, escribió el historiador venezolano Jacinto López. Grau sabía que se enfrentaba a lo imposible y, consciente con su gente, va al encuentro de lo imposible, tal como era el hombre que en un buque mal artillado y en precarias condiciones de mantenimiento se vio rodeado y acometido por toda la escuadra chilena el miércoles 8 de octubre desde 79, como lo decía González Prada. El desenlace trágico de ese día marcó el resultado aciago que vio el Perú. Fue la muerte del almirante a las 9:50. Los hombres que dotaban este histórico y heroico buque siguieron luchando con heroísmo, ofrendando muchos de ellos sus vidas. A los pocos días del fin del combate en Angamos, el New York Herald publica en un artículo extenso: no se necesita estar del lado de los peruanos para lamentar que el gallardo Huáscar ha sido capturado por los chilenos. Ha colocado este buque entre los más grandes, sigue la noticia. Vicuña Maquena, escritor chileno, decía: producía sentimiento de estupor
en el ánimo de los chilenos y en el cerebro de sus gobernantes vértigo. El almirante Rivero, comandante de la flota chilena, declaraba: la muerte del contraalmirante Grau ha sido muy sentida en esta escuadra, cuyos jefes y oficiales hacían amplia justicia al patriotismo y al valor de aquel notable marino. De la representación de los Estados Unidos de Norteamérica informaban: esta pequeña nave, bajo la inteligente dirección del almirante Grau, tuvo por 6 meses no solamente estorbada, sino completamente paralizada toda la flota chilena, incluyendo a 2 enormes acorazados, y mantuvo abierta por mar para los transportes peruanos hasta Arica. La desaparición de este buque cambia por completo el aspecto de la guerra y da a los chilenos el control del mar. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra al señor presidente de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, General Ejército Peruano Juan Urbano Revilla, quien hará un lúcido comentario sobre la exposición presentada. Tiene usted el uso de la palabra, mi general. Muchas gracias, estimado coronel Andrade. Mis primeras palabras son para emitir un saludo cordial y afectuoso del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú a todas las personas, damas y caballeros, que nos han distinguido con su asistencia en esta noche en la cual el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú ha tenido a bien ofrecer a la sociedad la conferencia Marina de Guerra del Perú y Miguel Grau Seminario, presentada extraordinariamente por nuestro señor almirante don Fernando Grau Unlauf, miembro de número de nuestra institución, vocal del Consejo Directivo, y que prestigia a la Marina de Guerra del Perú y también prestigia al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Deseo hacerle muy expresamente la felicitación por esta conferencia magistral y muy excepcional, en la cual nuestro distinguido señor almirante don Fernando Grau nos ha presentado el inicio de la Marina de Guerra del Perú, con unas palabras vitales que fueron las que dieron los primeros pasos de su conferencia y también el corolario de la misma, el control del mar. Y es allí donde la Marina de Guerra del Perú, en su creación, un 8 de octubre de 1821, inicia pues un largo derrotero de honor y gloria por los destinos del Perú republicano a través de los siglos XIX, XX y hasta la actualidad. Nos ha descrito de manera excepcional y detallada cómo la Marina de Guerra ha tenido preponderancia en lo que significó el control del mar para forjar la independencia del Perú. Y no solamente ella, sino también forjar y estar presente en los avatares de la primera década republicana, como muy bien lo ha expuesto durante la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana y el rol que la Marina tuvo en este escenario bélico, como también el rol preponderante ya con Miguel Grau en el combate naval del Callao y previamente la lucha contra la escuadra española que intentó reconquistar el Perú de 1865 a 1866. Ahí están también las glorias navales que nos ha expuesto. Y de igual manera nos ha planteado cómo fue los avatares políticos y militares navales dentro de este, en los cuales la escuadra peruana y las fuerzas militares tuvieron que hacer frente a la guerra que Chile declaró al Perú y a Bolivia. Un escenario que ha quedado marcado en la historia nacional, pero marcado porque debemos, ante tantas vicisitudes,
vemos que se realzaron figuras y hombres de tallas de carácter universal. Como muy bien aquí también emergió la figura de don Miguel Grau Seminario. Y vale aquí traer a la memoria las palabras casuales que nos ha comentado también de Manuel González Prada, que en Páginas Libres nos dice efectivamente cuál fue el significado de Grau y de Huáscar en aquella guerra fratricida que el enemigo nos impuso por su codicia, ambición y deseos de poder. Decía González Prada que el Huáscar forzaba los bloqueos, daba caza en los transportes, sorprendía a las escuadras, bombardeaba puertos, escapaba ileso a todas las heladas que le tendían. Es más, que una nave parecía un ser viviente, con vuelo de águila, vista de lince y astucia de zorro. Merced al Huáscar, el mundo que sigue la causa de los vencedores olvidaba nuestros desastres y nos quemaba incienso. Finalizaba González Prada diciendo, en fin, el Huáscar desconcertaba los planes del enemigo. Parecía decir a la ambición de Chile, tú no pasarás de aquí. Y efectivamente, todo eso se lo debemos al Huáscar. Y el alma del monitor era Grau. Efectivamente, estas palabras de González Prada fueron el elogio a la figura de Grau y en él aquel rol preponderante que le cupo desarrollar al monitor Huáscar, que en aquellos 6 meses en los cuales estuvo como el principal guardián del mar peruano, no hubo un pie del enemigo que pudo poner sobre suelo peruano, como muy bien lo ha explicado nuestro almirante don Fernando Grau. González Prada decía que hay épocas en los pueblos que todas aquellas naciones se personifican en un hombre. Como decía que Roma se personificaba en César, Francia en Napoleón, la América de la Independencia en Bolívar, y efectivamente el Perú en aquella guerra que Chile nos aplicó, se identificó, se personificó en la figura de Grau. Y a ello es que hemos querido rendir el homenaje que corresponde a esta efeméride de honor y de gloria, tanto por los 202 años de creación de la Marina de Guerra del Perú y los 144 años de conmemoración del glorioso combate naval de Angamos, como lo acabamos de hacer con esta jornada académica, en los cuales nos ha expuesto a la perfección nuestro almirante los principales hechos sucedidos en esta acción de armas que da honor al Perú. Porque el Huáscar, con Grau a la cabeza, no se rindió. El día 8 de octubre cae el almirante Grau al frente del monitor y es sucedido por sus jefes que también caen. Y las válvulas se abrieron y el Huáscar empezó su descenso de gloria, que si no continuó fue porque también la guerra y las luchas tienen sus momentos decisivos. Y ahí el Huáscar se mantuvo, fue apresado, no rendido, fue apresado, capturado por el enemigo, pero el honor y la gloria fueron los que sobrevivieron hasta hoy. Y se puede decir que el Huáscar fue un altar de la patria en el mar y también un crisol, porque en el Huáscar estuvo desde el almirante Grau y todo aquel derrotero de vida que hemos escuchado, como también los jefes y oficiales de la Marina que lo acompañaron, lo sucedieron en el mando, como también hubieron otras corporaciones, estuvieron ahí al lado del almirante Grau, oficiales de mar, estuvieron también artilleros, estuvieron también grumetes, fogoneros, carboneros y soldados también, porque estuvo también en ese glorioso Huáscar
unos elementos del batallón Ayacucho número 3, al mando del sargento Ugarteche, sargento mayor Ugarteche, con una guarnición, que así se llamaba el personal de tropa que acompañaba a las unidades navales, una guarnición de 29 soldados y clases, y también una columna constitución de hombres de civil que les dieron el grado de soldados. Es decir, el Huáscar fue un crisol también, un crisol de aquellos peruanos que asumieron la defensa de la patria y se inmolaron en aquellas gestas tan significativas como lo que ahora estamos conmemorando en esta efeméride por el 8 de octubre de 1879 y también el 8 de octubre de 1821. Mientras el Huáscar esté en nuestra memoria, mientras recordemos y evoquemos la gloria del almirante Grau y de sus valientes marinos allí en Angamos, ellos serán eternos. Y hacia ellos les debemos el honor, las loas y la gratitud universal de los pueblos dignos, que a pesar de las vicisitudes se levantan sobre ellas y todas las desgracias se purifican en lo sublime del sacrificio. Felicitaciones, estimado, apreciado almirante don Fernando Grau Unlauf. A través de sus palabras hemos tenido también a nuestro almirante don Miguel Grau presente en su espíritu, en su alma, en su ánimo, hacia todos aquellos que llevamos al Perú apretado en el corazón. Felicitaciones, un fraterno abrazo de soldado a marino, de peruano a peruano y de todos aquellos que queremos a nuestra patria, el Perú. Y dejo pues, a través de esto, pido que le den un aplauso a nuestro almirante Grau y dejo abierta también para los comentarios que tengan a bien nuestros participantes. Agradecemos al señor contraalmirante Marina de Guerra del Perú, don Fernando Grau Unlauf, por su notable conferencia, así como al señor general del Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, por sus acertados comentarios. Se invita a los señores asistentes a algún comentario que tengan a bien. Si me permite una pregunta para Fernando Grau. Tiene la palabra, Miguel. Yo soy Jorge Guerrero y le hago una pregunta, algo que no ha mencionado Grau. Él, como bisnieto del almirante Grau, ¿cómo siente a Dolores Cavero, su bisabuela? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué cosa es lo que él siente como familiar de Grau? Gracias. Gracias, Jorge, por la pregunta. Como antes Guerrero, que está haciendo la pregunta, era cadete de cuarto año cuando yo entré de aspirante y hemos servido juntos varios años en Promarina, ¿no? En fin, tenemos una amistad muy grande con él. El almirante Grau, a pesar de sus 12 años, tuvo solamente 12 años de casado, de los cuales la mayoría de los años los pasó navegando. Y en esos años tuvieron 10 hijos. A la hora que le sobrevive la muerte, o a la hora que muere el almirante, ya habían fallecido 2, permanecían 8. El hijo mayor, Enrique, tenía 11, y el menor, que era Miguel, el segundo Miguel, había cumplido, creo que había nacido en los primeros días de enero del 79, es decir, una familia chica. Ahí va la pregunta que me hace mi amigo Jorge, es la siguiente. Creo que para tomar esa decisión, dejar a una familia tan grande y joven, siendo él diputado, siendo congresista, pudo haber permanecido en el Congreso como lo hizo un marino dentro de los que he nombrado.
pero él decidió embarcarse. Debe haber tenido una conversación muy grande, muy seria con su esposa, que lo llevó y le dio la tranquilidad necesaria a cualquiera de nosotros como marinos poder hacernos a la mar. Y nos ha pasado en más de una oportunidad haber dejado a la familia. En el año 12 o 13, exactamente no me acuerdo, la Marina decidió trasladar en una ceremonia muy bonita los restos de la viuda del almirante Grau a la cripta, a su cripta, ya que Grau y Dolores, la esposa, significa o personifica a la esposa del marino peruano cuando está cumpliendo su deber. Grau sentía mucho cariño y amor a su esposa. Tanto, fíjense, vean, les cuento un detalle. Cuando los buques peruanos, digamos, que hablábamos, las cañoneras de Río, a la hora que pasan por el sur de Chile, habían viajado algunos buques peruanos también, viajó la esposa de Grau en el Chalaco. Estaba en Chile a cargo de la, ¿cómo se llama? De la autoridad naval, su concuñado, el almirante, el comandante Biel, y ella apoya a los peruanos a pasar, ¿no? Se atribuye que estaba enferma y que va, en fin, podemos decir muchas cosas, pero ella estuvo presente cuando su esposo lo necesitó. Gracias, Jorge. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, almirante Grau. Sí, Le te saluda escucho. José Bayón desde Promarina, Arequipa, para felicitarle por la excelente exposición que ha tenido y para compartirles un extracto del discurso de honor para el día domingo que tenemos preparado. Trata sobre la gran María Nieves y Bustamante, literata arequipeña, que estuvo como testigo en la ciudad de los sucesos conmemorativos a la muerte de su glorioso ascendiente. A la letra dice que María Nieves y Bustamante, quien siendo una niña, fue testigo y manifestó que el duelo duró 3 días más allá del decreto establecido por el gobierno. Izaron a media asta las banderas con crespones. Las casas y los comercios cerraron y cubrieron las puertas con cortinas negras. Hombres y mujeres guardaron riguroso luto en sus atuendos y las campanas de los templos de la ciudad tañeron redobles fúnebres. Este es un pedacito más de la carta que escribe quien sería la más grande literata, María Nieves y Bustamante, autora de Jorge o el Hijo del Pueblo, una obra básica de literatura peruana. Nada más con esto cierro y bueno, felicitarle nuevamente en nombre del directorio de Promarina, de la filial de Arequipa. Cuídese mucho, mi general, un honor haber escuchado y conocerlos aquí todos por pantalla. Lamentablemente no tengo cámara. Cuídese, mi general. Buenas noches. Buenas noches. Soy el contraalmirante Cristóbal Miletich. Soy el presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos. O sea, el hermano menor del Instituto, del Centro de Estudios Históricos Militares que nos lleva por varios años. En primer lugar, quería recalcar que en el currículum vitae que leyeron de mi compañero de promoción y amigo Fernando Grau, no pusieron de que él es el vicepresidente del instituto que yo presido. En segundo lugar, que el día de hoy he asistido al velorio de nuestro compañero Lucho Gianpietri Rojas, que estuvo muy concurrido y en realidad ha sido un dolor para todos nosotros haberlo perdido. Con él vivimos, tanto Fernando como yo, 5 años en la Escuela Naval. Todos los que han vivido una vida militar saben lo que significa eso, ¿no? La hermandad que se adquiere con el tiempo, todos los pormenores, todos los sinsabores y las alegrías que se viven en conjunto. Bueno, eso lo pasamos durante 5 años, aparte de los 50 y tantos años que nos conocemos, en realidad más de 60, pero 50 y tantos de carrera. Ha sido, con Fernando nos conocemos también y hemos tenido oportunidades de trabajar juntos. En una época yo fui profesor de él en la Escuela de Electrónica
y uno de los buenos alumnos, ¿eh? Bueno, quería felicitarte, Fernando, por el excelente discurso que nos has dado. Nos has contado pormenores que en realidad no se escuchan, no se saben. Y eso es importante de estas reuniones, el aprender más, el conocer detalles que normalmente en los libros de historia no se encuentran. Te felicito nuevamente, Fernando, y felicito al general Juan Urbano, con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la DOGEN hace ya varios años. Y ahora, qué casualidad que 3 de los que estuvimos juntos en la DOGEN nos encontramos, uno en el CAEM, perdón, uno en la Sociedad Fundadora de Independencia, tú acá en el Instituto, en el Centro de Estudios Históricos Militares y yo en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Una gran coincidencia. Muy bien, nuevamente, señor. Fernando, un abrazo. En realidad no tengo nada que preguntarte porque todo ha estado clarísimo. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias por lo de buen alumno. Okay. Una sugerencia. Tiene la palabra, don Eduardo. Mi opinión es que en estas reuniones ya no hablemos de años, sino de lustros, porque ya estamos llegando todos por ahí. Así suena medio más suavecito. Muy bien, Lalo. Gracias. Bien. El comandante Coquis fue alumno mío en la Escuela de Comunicaciones, al cual le guardo gran admiración y respeto de toda la vida. Muchas gracias, Lalo. Abrazo, Fernando. Y él está en Estados Unidos en este momento, dicho sea de paso, ¿no? No, estoy aquí en la playa, mire, la ven ahí. Sí. No estoy aquí, estoy en mi casa, aquí en Texas, sí. Bueno, yo creo que estas reuniones también sirven para hermanarnos más entre el ejército y la marina. Creo que te felicito por eso, Juan. Ha sido excelente esta idea. Muy grato poder compartir con todos los hombres de mar, ¿no? Y definitivamente todos estamos en el mismo buque, ¿no? Que es el buque de la patria del Perú. Y Así este que buque no se hunde. no se hunde, Ni se rinde. ni No se se rinde. Así es. No se hunde ni se rinde. Así es. Exacto. Seguimos siempre, adelante, Muy bien. navegando contra viento y marea. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A nombre de nuestra institución, les agradecemos por su presencia en tan brillante exposición desarrollada en esta especial ocasión, la cual estamos seguros que será en provecho para incrementar el bagaje cultural de todos los asistentes. Asimismo, les renovamos la invitación a seguir participando en las siguientes conferencias que daremos a conocer oportunamente. Me despido de todos ustedes, respetables señores. Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.